El estrés como tal no existe, el estrés como tal lo sentimos o lo vivimos dependiendo de la situación o de la persona, de las vivencias. Hay personas que se estresan por miedo a estresarse. Ahora estamos expuestos a muchos más factores estresantes. La sequedad de las mucosas, la boca seca o las pupilas se dilatan y a la gente le molesta la luz. Si nosotros vamos siempre estresados en la vida, siempre tenemos esos latidos acelerados, vamos a morir antes. Su función es adaptarse, ¿no? Funcionar bien y adaptarse a lo que cambia, fuera o dentro de tu organismo. Estresores como la misma exposición a luz artificial son muy heavy para el cuerpo. Pero es que si no regulas el sistema autónomo, el famoso eje intestino-cerebro no sirve para nada. Y siempre la conclusión es la misma. Hay que cambiar los hábitos. Te has estado exponiendo a cortisona durante mucho tiempo y el día que te relajas, todo aparece. Tu cuerpo se permite estar enfermo. Y no son capaces de perder esa grasa que tienen acumulada. Ya. Y tú piensas, es que vas acelerado todo el día. Que detecta inflamación antes que las analíticas. ¿Cómo estimular el nervio vago? Hay muchas maquinitas que han salido, pero hay muchos remedios caseros. Por ejemplo, la respiración. Eso es un hackeo del sistema nervioso y del nervio vago brutal, porque en ese momento el cuerpo dice, para sobrevivir tengo que fluir un poquito más. Hay que fluir un poquito más. Bienvenidos al segundo episodio de Moving Minds, ya tenemos nombre. Después del gran éxito del primer capítulo, donde no hemos recibido mucho hate, eso está bien. De hecho, hemos recibido buenos feedbacks y hemos visto que hemos podido ayudar a la gente a entender algunos conceptos que nosotros creíamos que eran importantes y que vivimos bastante aquí en el MED. Y hoy hemos decidido hablar sobre el estrés, ¿no? Y viene un poco ligado al tema de la inflamación. Sí. Todo viene ligado, pero yo creo que vamos a saber encontrar un poco las similitudes o en qué afecta a la inflamación. Y nosotros antes tenemos que explicar algunos conceptos para entender bien el estrés y cómo afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Y para hacerlo primero me gustaría explicar un poco el concepto de homeostasis. Vale. La homeostasis, para que se entienda, es el intento del cuerpo para llegar al equilibrio. El cuerpo tiene un punto donde él está tranquilo y siempre lucha para llegar a ese punto. Entonces, por ejemplo, en cuanto a temperatura, hay unos grados de temperatura donde el cuerpo tiene su temperatura idónea y si está por encima, pues hay unas acciones en el cuerpo para que vaya bajando y viceversa. Yo lo digo un poco también porque el concepto de homeostasis como tal para mí no existe. Nunca hay un equilibrio total, siempre hay algo que mejorar. El tema está en que no estemos muy lejos de ese punto de homeostasis. Lo comparo un poco con la limpieza de una casa. Una casa nunca va a estar 100% limpia. Estás limpiando una habitación y la otra habitación está cayendo polvo. Claro. Entonces es un poco el equilibrio de buscar qué punto de limpieza quiero en mi casa, pues lo mismo en nuestro cuerpo. Sí, ¿no? Muy bien. Y para fomentar esta homeostasis, pues hay sistemas muy complejos en nuestro cuerpo que podríamos estar 50 horas hablando, pero creo que tú lo resumes muy bien y lo explicas muy bien. ¿Qué sistemas son los encargados de buscar esa homeostasis continua? Bueno, la homeostasis, como has dicho, ¿no? Tiene que adaptarse a los cambios internos y externos. Entonces van a haber sistemas tanto que se llaman top-down, ¿no? Cognitivos, mentales, psicológicos, como bottom-up, de abajo a arriba, ¿no? Que serán en relación al organismo, ¿no? Y resumiéndolo mucho, estos sistemas van a dar información bien rápida a nivel o a través de nervios o bien más lenta a través de la sangre, mediante neurotransmisores, hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los sistemas que nos ayuda a entender muy bien cómo se regula esta homeostasis y cómo se adapta la homeostasis a los cambios dinámicos es el sistema neurovegetativo, ¿no? El sistema nervioso autónomo, porque al poder trabajar él solo, pues por eso recibe el nombre de autónomo, ¿de acuerdo? Y creo que estaría bien pues empezar a concretar un poquito qué es esto del sistema nervioso autónomo, ya que nos ayuda a mantener esa homeostasis que hablamos, ¿no? Es un sistema que se ha atribuido normalmente como dual, antagónico, formado por dos subsistemas, el simpático que activa y el parasimpático que relaja, ¿no? Que repone, que repara.
Y aquí también habría que matizar un poquito, ¿no? En que no es tan cierto ese antagonismo como lo que realmente ocurre en el cuerpo para vencer un poquito y mantener la homeostasis. Muchas veces tienen que funcionar de una manera sinérgica, sincronizada. Por ejemplo, durante la nutrición, ¿no? Al comer, siempre hemos pensado que al comer la nutrición aumenta el parasimpático, ¿no? Y disminuye el simpático. Y no es así, porque para que se produzca el proceso de digestión, pues tiene que llegar sangre al sistema digestivo y esa sangre está movilizada por el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces aquí a lo mejor hay que pensar en estos dos sistemas cómo funcionan también los músculos, ¿no? Hay músculos que trabajan de una manera más con menos intensidad y más tiempo, ¿no? Las fibras de tipo 2 o tipo Siempre 1. me lío con los nombres, con los números. Por ejemplo, eso sería un poquito más el sistema, pues, el simpático, que va llevando la sangre, ¿no? Poco a poco. Y después las fibras más, ¿no? Rápidas, tipo 2. Que lo que hacen es contracciones más explosivas o acciones más explosivas en poco espacio de tiempo, ¿no? Pues también un poco funciona así y rompemos la dualidad antagonista entre el sistema simpático y el parasimpático. Sí, aún así, totalmente, o sea, siempre necesitamos los dos para que se vayan regulando, para encontrar esa homeostasis o para buscar ciertas acciones que necesitamos hacer para sobrevivir, pero también es importante que se entienda un poquito para que la gente que no conoce mucho el sistema, que el simpático es un poco el sistema ese de alerta, ¿no? Que cuando, imagínate que estamos en la selva y nos viene a atacar un animal, pues se va a activar 100% ese porque nos tenemos que salvar, se nos van a dilatar las pupilas, se va a tensar la musculatura, va a subir las pulsaciones, te va a subir la respiración, sudores, temblores. Nos prepara para sobrevivir y para Sí, escapar. para que se entienda un poquito la diferencia entre simpático y parasimpático es importante, pues uno se llama siempre que es el acelerador, que sería el simpático, ¿no? El que te activa, el que necesitas ese push, ¿no? Y el parasimpático, ya lo dice la palabra, es un poco el que calma al simpático para acciones un poco más calmadas, más relajadas, etc. Sí. Pero es importante el matiz de ni uno ni otro, sino el balance entre ellos. Tienen funciones muy diferentes y antagónicas, pero que al final precisan de un funcionamiento se necesitan y son sinergistas. Sincrónico. Muy bien, perfecto. Y a partir de ahí, una vez entendido lo que es un poco el sistema nervioso autónomo o vegetativo, lo que afecta a él, ¿no? Has dicho que hay factores ambientales o factores más intrínsecos que te afectan, que se podrían llamar factores estresores, ¿no? A partir de esos factores estresores, nuestro sistema autónomo va a actuar en relación a la interacción que haya para ellos para encontrar una homeostasis. El tema es que no es tan sencillo porque un estresor no es lo mismo para ti que para mí o para otra persona. El estrés como tal no existe, el estrés como tal lo sentimos o lo vivimos dependiendo de la situación o de la persona, de las vivencias, un poco de cómo somos cada uno. Para una persona correr una maratón es estresante, pero la puede correr, y para otra es imposible, y si la corriera sería un estrés que seguramente se llegaría a morir porque su sistema no está preparado para ello. Entonces, entender cuáles son los estresores buenos o no, tampoco se puede hablar de bueno o malo, sino en estrés yo uso mucho más el tema de dosis, ¿no? La dosis hace el veneno. Hace el veneno, como decía Paracelso. Lo mismo, es importante entender, y sobre todo nosotros en la sala a la hora de hacer ejercicio es muy importante saber qué dosis de ejercicio le ofrecemos al paciente. Eso es un estresor, ¿no? La carga mecánica, al fin y al cabo, es un estresor como cualquier otro. Total. Pues es muy importante entender qué dosis necesita esa persona, igual en el ejercicio, en otros aspectos de la vida. Claro. Al fin y al cabo es todo, ¿no? Es qué nivel de estrés es el que supone estrés para el paciente, ¿no? Y eso es lo complicado, porque al fin y al cabo cada paciente tiene una estrategia de afrontamiento, pues como igual que afronta el dolor, ¿no? Que también es un estresor, ¿vale? Pues, y en cada paciente es único.
Y también es complicado porque esa estrategia de afrontamiento de ese estresor, a lo mejor dentro de 2 años con el mismo estresor ya es diferente, porque ya ha aprendido, ya su cuerpo está más fuerte o más flojo, ya es diferente, con lo cual hay que individualizar mucho cómo cada paciente afronta ese estrés, ¿no? Y cómo lo gestiona. Y luego también las personas tenemos algo que nos diferencia de otras especies, que es la anticipación, ¿no? Nos anticipamos a algo y eso puede ser bueno o malo. Hay personas que se estresan por miedo a estresarse, que van al trabajo, que saben que es muy estresante y ya dicen, "Uf, vaya día me espera". Ya llegan Y estresados, ahí ya ya se llegan levantan, ya estresados, se ¿no? Y luego levantan. les dices, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿No? El día ha ido súper bien, ¿no? O sea, te has estresado por algo que no va a ocurrir nunca. Sí. Entonces, hay que individualizar Y mucho. también nos estresamos por algo que estresa a otra persona. O sea, También, ese sentimiento de empatizar, ¿no? claro, claro. Ahora, con conflictos bélicos o cosas así, Sí, hemos visto que a personas que se informan mucho o que están muy expuestas a noticias, que les genera un estrés muy grande el hecho claro. de encontrar conflictos bélicos que a lo mejor están a miles de kilómetros. Y Ujú, eso hace años no pasaba porque no teníamos tanta información. Ahora estamos claro, expuestos a muchos más factores estresantes sí. y aparte de la dosis, no solo hay un estresor, sino es la suma de varios estresores, lo que decías antes depende del momento, un estresor te va a afectar menos o más, Mm, pero es porque también vamos a tener un estado estresante diferente, porque a lo mejor estoy en un proceso inflamatorio, lo que ujú, estábamos hablando en el primer capítulo, una lesión, una contusión, cualquier cosa, te genera eso un estrés ujú, a nivel local o no, que ya uno que suma. Luego le sumas el trabajo, luego le claro, sumas una mala noticia, claro, luego le sumas que te has comido algo claro. que te inflama también por otro lado. Y son puntos estresores que se van sumando que pueden llevar a generar Mm. problemas. Es la metáfora del vaso, ¿no? Yo se lo explico a veces a la gente así. Tienes el vaso, si tú durante el día, por el trabajo, por la familia, pues vas llenando el vaso, pero después modulas bien el estrés o las amenazas, las incertidumbres y lo vacías por la noche, pero duermes bien y has comido Muy bien bien. y tienes relaciones sociales, etcétera, etcétera, al día siguiente empiezas con el vaso vacío, ¿no? Pero como un día el vaso sobrepase, pues ahí ya Ahí le hemos aparecen liado. los problemas del sistema nervioso autónomo, ¿no? Lo que Claro. se llaman las disautonomías. Y aquí pues sí que podríamos empezar a ver un poco, ¿no? Qué vemos o cómo puede repercutir, ¿no? Cuando se altera este sistema nervioso autónomo, ¿no? Porque al final, como lo inerva todo, como influye en todo, podemos encontrar síntomas en cualquier sistema de nuestro organismo, ¿no? Podemos encontrar síntomas en la parte de la cara, sequedad de las mucosas, la boca seca, o las pupilas se dilatan y a la gente le molesta la luz, o en el tono muscular, ¿no? Como, Sí, cuando vas como un cuando ves... Robocop o a veces Sí, estás sí, sí. trabajando y estás tenso y de repente te das cuenta y dices, Y pero dice, a ¿qué hago ver, aquí? relaja, ¿no? El gato cuando ve amenaza, ¿qué hace? Se le erizan los pelos y trapecios contraídos, Sí, que vienen cada día por trapecios contraídos, curiosamente, ¿no? sí. Porque es un músculo que responde mucho al estrés, aparte de a otras cargas mecánicas. Entonces, Ujú. a nivel digestivo, a nivel renal, puede dar problemas por todo. Entonces es difícil ver exactamente en qué está influyendo el estrés en esa persona, ¿no? Sí. Y hay maneras que tenemos hoy en día para intentar identificar un poquito o intentar diagnosticar cuánto este sistema está alterado, aparte que de los signos y síntomas. Y uno de ellos, por ejemplo, que a veces hablamos es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, Me ¿no? encanta. Que está bastante de moda, sobre todo en el término pues, más deportivo, ¿no? Ujú. Y explicamos un poquito... Sí, ahí tienes ¿Sí? que ser tú el que lo explica porque es el más friki de todos aquí. Bueno, Pero sí, antes de llegar ahí, también la frecuencia cardíaca como tal es un indicador muy bueno de por estrés. ejemplo, sí, sí, sí. Siempre se dice que eso puedes creértelo más o menos, pero que tenemos ciertos latidos en nuestra vida y que cuando hacemos el último latido ahí nos morimos, ¿no? Sí, Pues si nosotros vamos siempre estresados en la vida, siempre tenemos esos latidos acelerados, vamos a morir antes. vamos, Entonces es importante saber regular ese sistema nervioso para sí. calmarnos. Y una cosa que vemos es que cuando estamos estresados o tenemos algo que nos estresa, ese latido está acelerado. La Ujú, frecuencia cardíaca de reposo, que se llama, es cuando tú
no estás haciendo ninguna acción más que respirar, sobrevivir, que tu corazón lata, ahí tenemos una frecuencia cardíaca que cuanto más baja la tenemos, significa que tenemos un sistema nervioso parasimpático más estructurado, más entrenado, ¿no? Y es importante eso. Y a la mínima que tenemos algún factor estresante, esa frecuencia cardíaca de reposo se aumenta. Por la noche, por ejemplo, es un buen momento para medírsela, ahora que tenemos los wearables, que son muy cómodos y bastante fiables a la hora de verlo. Yo lo veo mucho, por ejemplo, o lo veía con el consumo de alcohol. Cuando tomas algún tóxico, cuando te tomas 3 cervezas, esa noche tu frecuencia cardíaca de reposo va a aumentar 3, 4, 5 pulsaciones por minuto. Eso todos los minutos de la noche, ya verás que has descansado peor. Los indicadores del descanso van a ser mucho peores. Entonces, también es un indicador más fácil de ver, ¿no? Que puede ver cualquier persona en su casa, que si nos vamos fijando, creo que es una buena enseñanza para estar un poco atentos a cómo reaccionamos. Es muy fácil ver la frecuencia cardíaca en reposo, te la da cualquier dispositivo, incluso muy barato, que no hace falta tener ningún reloj. Y es un dígito, no es tan difícil como valorar la frecuencia cardíaca, la variabilidad, que ahora vas a explicar. Sí, eso es un poco más técnico, ¿no? Pero la frecuencia cardíaca en reposo es un parámetro muy fácil para que el paciente pueda ver hacia dónde van los tiros también, ¿eh? Sí. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca suena un poco a que el corazón siempre tiene que ser como un reloj suizo, ¿no? Que siempre lata igual, pero en realidad lo que queremos es lo contrario, que tenga mucha variabilidad, que tenga mucha capacidad de adaptarse. Claro, ¿no? Es lo bonito de este parámetro, ¿no? Que te ayuda a entender cómo funciona el sistema nervioso autónomo, porque en el fondo su función es adaptarse, ¿no? Funcionar bien y adaptarse a lo que cambia fuera o dentro de tu organismo. Y es el parámetro, pues, gold estándar para mí para ver qué capacidad de adaptación tiene tu cuerpo, ¿no? Como bien dices, siempre nos han enseñado, ¿no? La típica figura del latido, y precisamente lo bueno es que haya un latido, luego haya otro y luego haya otro, ¿no? Que varíen mucho los latidos entre sí, porque eso quiere decir que cuanto más adaptable seas, pues mejor salud sea correlacionado que puedas tener, ¿no? Sí. Y es muy fácil de detectar también, ¿no? Están los wearables, hay cintas, y luego ya un poco más top sería el electrocardiograma, ¿no? Que también se puede... Sí, pero bueno, tú usas la cinta y hemos visto que tiene mucha fiabilidad y está muy bien validada a nivel científico. Una cintita que te cuesta nada. Sí, te cuesta 80 euros y todos los programas que utilizas son gratuitos, entonces puedes sacar mucha información. Y aparte de información para ti a la hora de prescribir ejercicios, de prescribir un tipo de tratamiento, el paciente visualmente está observando, que ese estrés, ese día a día, ese vaso que se va llenando, es de verdad, es un sistema de verdad, me está generando unos cambios, aquí dentro está pasando algo, ¿no? Y lo bueno es que también pueden ver en el momento cómo ellos pueden influenciar o influir en que eso se modifique, porque he visto muchas veces que juegas con ellos con la respiración y con diferentes acciones que hacen que en el momento ellos vean que están mejorando esos parámetros. Que eso está haciendo que ese sistema se modifique, porque lo típico en los libros, pues se sabe lo que te relaja y lo que te excita o lo que te genera amenaza, pero muchas veces en cada paciente es diferente. Un masaje que puede ser relajante para la mayoría de gente, hay gente que le estresa, ¿no? Y a veces ni es consciente de ello porque cree que un masaje tiene que relajar, ¿no? Entonces está bien como parámetro para nosotros, para ellos, y es un buen feedback para... Yo sé que tú lo usas mucho en consulta y que te da información muy valiosa para luego poder educar a los pacientes para que puedan gestionar esos estresores, encontrar un poco en su día a día qué son los factores que les estresan y buscar esas soluciones que puedan... Y también me ha servido bastante para ayudar a derivar al paciente a otro profesional, ¿no? Que tiene competencias que no son las nuestras, pues a nivel de nutrición, a nivel de psicología también, porque se dan cuenta de que tienen que saber gestionar muchas cosas para modular un poquito esto, ¿no? Total. Sí. Total. Bueno, hemos visto los signos de estrés, ¿no? Ese tono muscular, tal, no sé qué. Vamos a ver las consecuencias que pueden llevar a mantener un estrés crónico, porque...
lo hemos comentado, pero en la sociedad moderna estamos expuestos a muchos estresores y parece que el sistema nervioso es un poco más primitivo en ese aspecto y no se ha adaptado todavía A tanto la cambio. a lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí. Estresores como la misma exposición a luz artificial son muy heavy para el cuerpo. O es que hay 1000 estresores que ahora mismo el tráfico, los ruidos, la luz o el déficit de luz, por ejemplo. Yo Las pienso noticias. Pienso muchas veces en esa gente que trabaja por turnos y que está toda la noche expuesto a luz artificial, luego se va a casa cuando realmente hay luz natural y se encierran y intentan no tener exposición a la luz, llevan un desbarajuste porque... Un asincronismo total, ¿eh? Sí, y tiene que ser duro ese tipo de trabajo porque te quita la rutina. Nosotros estamos hechos, tenemos ese reloj biológico que si respetamos se nota mucho porque somos relojes perfectos y a la mínima que le quitamos esos estímulos que hacen que ese reloj funcione, como es la luz, por ejemplo, que es un estímulo súper potente, pues a partir de ahí encontramos estrés. Estresores como la alimentación también, ¿no? Claro. De eso Nuria conoce mucho y un día nos vamos a sentar con ella y le vamos a sacar un capítulo solo de eso. Seguro que sí. Pero hoy en día el tipo de comida que tenemos o que podemos tener puede afectar mucho y puede ser muy estresante a nivel digestivo. Sí. Sí, yo creo que los 4 moduladores y generadores de consecuencias en el sistema nervioso autónomo son la gestión del sueño, y ahí podríamos meter la luz, podríamos meter lo que hacer antes de irse a dormir, ¿no? La gestión del estrés, ¿no? Cómo afronta cada uno el estrés, la actividad física, el deporte y la nutrición, ¿no? Esos son los 4 pilares básicos donde encontraremos más las consecuencias y donde, tocando cada uno de estos pilares, podemos tener efectos más beneficiosos en regular un poquito este sistema nervioso autónomo, ¿no? Sí. Y son cosas que son buenas, bonitas y baratas, ¿vale? Es Pueden decir, ser, sí. pueden Se pueden serlo, simplificar ¿no? mucho. Sí, Por sí, eso sí. también vendremos después a colación de que a veces no hace falta intervenciones caras, costosas, con una evidencia pues limitada, cuando ya tenemos estas cosas, ¿no? Estos 4 pilares básicos, pues que requieren esfuerzo, pero son los que de verdad a largo plazo van a generar una mejor adaptabilidad en el sistema nervioso autónomo, que no pues ciertas intervenciones más puntuales que sí a nivel de la sociedad están cogiendo mucha fama porque se basan en aparatitos y tal, y que son ayudas, ¿vale? Y que a veces es parece más importante. fácil meterse dentro de una máquina Claro. que no cambiar hábitos. Que no cambiar hábitos, Que al y final es es como la clave. todo, ¿no? Tienes dolor, te ponen unas corrientes, esa analgesia te dura el tiempo en las corrientes, pero después te vas, el problema sigue estando ahí. Total. La inflamación, te tomas una pastilla, pero ya hablamos el otro día de todo lo que podemos tocar para promoverla, ¿no? Para mí siempre la conclusión es la misma. Hay que cambiar los hábitos o Sí. hay que mejorar los hábitos. Si no, no va a haber un cambio Lo perdurable en máximo el que tiempo. puedas. Me quiero comprar esto, vale. ¿Y de estas 4 cosas qué vas a cambiar? Ninguna. Vas a tirar el dinero. Una, bueno, vale, pues lo otro te va a ayudar, perfecto, Todo y suma. empieza a cambiar este, ¿vale? Sí. Y después intentas cambiar el otro. Un poco la gestión de la energía. Ahora tengo energía para comer un poco mejor, ¿vale? Y después, cuando estés un poco mejor, tendrás energía para hacer 2 días de deporte a la semana. Total. Y te vas gestionando un Poco a poquito la poco, que no energía. tiene que ser estresante el cambio. No tiene que tampoco. ser estresante, pues si viene alguien a la consulta por un problema de estrés, ¿no? Y se va teniendo que ir al psicólogo, al nutricionista, 10 suplementos, 2 maquinitas y 3 sesiones a la semana, dice... El vaso ya ahí... El vaso ya se va, es una catarata. Muy bien. Pues temas importantes a ver, bueno, sobre todo esa situación de estrés que vivimos constantemente, que vemos en la sociedad, que lo vemos día a día nosotros en la consulta o en la sala, y al final son situaciones de estrés crónico que no te permiten relajarte, ¿no? Ese momento de ir a dormir y descansar y vaciar el vaso, como tú dices... Sí. Mucha gente no es capaz de hacerla y tenemos una situación de estrés crónico que genera muchas patologías. Sí. Muchas patologías que vemos aquí que son complicadas, que afectan a más personas de las que nos imaginaríamos y que, por ejemplo,
esa situación de inflamación de bajo grado crónica Sí. muchas veces viene, es precursora de esa fatiga crónica, de ese estrés crónico que te crea a nivel hormonal un panorama muy desfavorable y que siempre estamos con el cortisol, que se conoce, todo el mundo conoce el cortisol. Hay mil hormonas que influencian ahí con el tema del estrés. Pero a nivel digestivo vemos muchos problemas. En consulta, ¿tú cómo lo detectas? Pues la patología funcional, de que esté alterada la función, es difícil, ¿no?, de detectar otra vez, porque normalmente todas las pruebas han ido al digestivo, al médico y no han encontrado nada, ¿no? Pero claramente hay hinchazón, es muy típico. Problemas del sistema nervioso autónomo se llama el bloating abdominal, ¿no?, esa hinchazón, y muchas veces nos vamos a la microbiota, ¿no?, ¿vale?, que ahora está muy de moda, pero es que si no regulas el sistema autónomo, el sistema digestivo no se comunica con el cerebro. Entonces ese famoso eje intestino-cerebro no sirve para nada. Claro, tiene que estar haber una primero la carretera autopista libre. limpia. Claro, ¿no? Entonces empezamos a ver, sí, test de microbiota y probióticos y tal, pero las bases, la carretera no funciona. Por mucho que trabajes aquí, esa conexión no estará. Entonces, lo mismo que hemos visto antes diagnosticando, es difícil por signos y síntomas verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que pues hinchazones abdominales, reflujos gastroesofágicos, dolores epigástricos, problemas de estreñimiento o de lo contrario, ¿vale? Pues todo esto nos lleva un poquito el foco, ¿no? Ya hay patologías funcionales propiamente dichas como el síndrome de intestino irritable, ¿no?, que al fin y al cabo es un desajuste del sistema nervioso autónomo, que al fin y al cabo acaba desajustando todo lo de abajo. El famoso ¿no? SIBO también, ¿no? El SIBO, que también está muy de moda, ¿no? Y como está muy de moda, pues miramos en internet y... Coincide con lo que tengo Claro, SIBO. y empiezo con los probióticos, pero... Poco primero a poco, hay que tratar la base. La Y la base. base Y Nuria es la que también lo tiene muy claro eso Por y supuesto. consumimos su servicio todos aquí. Por supuesto. Y lo primero que dice es hay que gestionar ejercicio, descanso, Ya está. estrés. Y cuando tengas estos esto, pilares, pues ya te metes a mirar qué bacterias están alteradas, pero si empiezas la casa por arriba... Yo tengo tengo clientes que no son capaces de perder peso, que es imposible que pierdan peso, que hacen restricciones calóricas, que tienen alto gasto energético con el ejercicio y con actividad física y no son capaces de perder esa grasa que tienen acumulada. Y tú piensas, es que vas acelerado todo el día. El simple estrés de querer perder, de tal, no sé qué. Primero gestiona el estrés, porque al final ese estrés es un sistema de alarma y tu cuerpo dice, estamos en alarma, vamos a almacenar energía para que sobrevivir. Y todo lo que comes, en vez de irse a los músculos y a crear energía... Otros sistemas se han generado resistencias a la insulina, al cortisol, y entonces la energía se va donde no se tiene que ir. Totalmente. Sí. Entonces, el día que aprendas a gestionar todo ese estrés, vas a empezar a perder mucho más rápido y a mejorar la composición corporal mucho más rápido. Es que el sistema nervioso autónomo al final tiene una correlación muy potente con todos los síndromes complejos estos, ¿no? Pero también hay que saber gestionarlo, ¿no? Entonces dices, pues voy a arreglar el sistema nervioso autónomo y todo se arregla. No, tampoco no es así. No. Entonces voy a arreglar el sistema, pero no toco el sistema nervioso autónomo, pues no se acaba arreglando el problema. Hay que tratarlo todo al final, ¿no? Hay que empezar por el sistema nervioso autónomo y después ya entraremos en los otros sistemas. Luego, otro síntoma que vemos mucho es la inmunosupresión, ¿no? Cuando hay muchos factores estresantes o uno muy grande, vemos que el sistema, al final es una continua lucha para esa homeostasis, el sistema inmune está luchando en muchos frentes y vemos que al final hay un momento en el que dice, ya no sé contra qué lucho, ya está. Y vemos muchas alergias que aparecen en momentos de estrés, vemos muchos problemas de artritis, reumatoide, porque ese es un tema que yo creo que es de los más heavies, ¿no? Sí, hemos tenido algún caso de una artritis reumatoide después que remite cuando se controlan esos pilares. Sí. Hay que recordar que, ¿no?, que uno del cortisol, ¿no?, al fin y al cabo es cortisona, ¿no? Es un inmunosupresor y sabemos lo que conlleva los tratamientos a largo plazo de la cortisona, ¿no?, que son nefastos, pues es
es un poco lo mismo, ¿no? Te has estado exponiendo a cortisona durante mucho tiempo y el día que te relajas, el día que te despiden del trabajo, el día que coges vacaciones, te relajas y todo aparece. ¿Cómo puede ser? Que ahora que mejor estoy peor. Porque tu cuerpo se permite estar enfermo. Antes ni se lo permitía y tenía mecanismos para desinflamarte, para quitarte el dolor y para todo esto, ¿no? Entonces, y ahí te vas de viaje y ahí te enfermas. Sí, pero he pillado fiebre, que muy mal, este viaje muy mal. Sí, y luego también está la anécdota de los típicos, la pareja que busca procrear, ¿no? De tener hijos, que no son capaces de hacerlo. Es una situación de que les estresa, de que cada vez que lo intentan no lo consiguen, ya está, no lo hemos conseguido. Se relajan, se van de vacaciones. Se han quitado la presión de tener ese objetivo y de tener que conseguirlo a todo precio, ¿no? Y un día pues vienen y dicen, pues no sabemos qué ha pasado. Pues al final nos hemos quedado. Cuanto menos lo piensas, ¿no? Hay una frase que me encanta, es forzar lo espontáneo. A veces generamos eso, ¿no? Nos vamos a dormir. No, mañana me tengo que levantar a las 5. Entonces me voy a meter en la cama a las 9. Esa noche no vas a dormir. No te podrás dormir, estarás dándole vueltas. Es imposible, estás forzando lo espontáneo. Al fin y al cabo, el sistema va a generar el cambio cuando se lo pueda permitir, ¿no? Entonces, hay que fluir un poquito más. Hay que fluir un poquito más. Es difícil dar ese consejo, ¿no? Bueno, es fácil dar ese consejo y es muy difícil llevarlo a término, pero muchos pacientes nuestros fuerzan lo espontáneo, ¿no? Y hoy me va a doler la cabeza, me tomo un Gelocatil. Hoy me voy a estresar. Me estreso porque creo que me voy a estresar. Muy bien, pues un poco yo creo que ha quedado bastante claro el problema del estrés, qué son estresores y qué puede conllevar. Ahora, soluciones. ¿Qué podemos hacer a nivel casero? Ya hemos dicho que hay sistemas muy costosos que te pueden llegar a favorecer que son ayudas muy potentes y vienen derivados de la verdadera potencia, por ejemplo, ¿no? Pongamos un poco en contexto. Para mí, trabajar el autónomo, por un lado, es trabajar la adaptación y es hackear el sistema, ¿no? Que lo hemos hablado a veces. Off the records. O estresar el sistema, ¿no? Generando hormesis, generando daño, carga de ejercicio, restricción calórica, etcétera, etcétera. Hay cosas que hablaría gente mucho mejor, ¿no? Y por otro lado estaría estimular el nervio vago, que también está muy de moda, ¿no? Entonces, en ese aspecto están saliendo muchas maquinitas. Pero ¿no? ahí te paro. Nervio vago, para los que no conocen, el nervio vago es un nervio que está muy implicado en todo el sistema que hemos estado hablando hasta ahora, que es un poco el que regula que se active o no se active simpático parasimpático, ¿no? Entonces, sigue, nervio vago. El nervio vago, eso, ¿no? Siempre lo atribuimos al parasimpático, ¿no? Porque es el que relaja, ¿no? El vago es vago para todo, ¿no? Menos para el digestivo que lo activa. Realmente es mucho más, ¿no? Porque es el sensor del cuerpo. Por ejemplo, se ha visto que detecta inflamación antes que las analíticas, es decir, lo está viendo todo. Por eso es importante que trabaje a tope, ¿vale? Entonces, una vez hemos explicado esto, cómo estimular el nervio vago. Hay muchas maquinitas que han salido, ¿no? Pero hay muchos remedios caseros que se puede trabajar. Por ejemplo, la respiración, ¿no? Que lo hemos hablado a veces. Una respiración con un ritmo, pues, 6-6 o 4-6, 5-5, hay que mirarlo en cada paciente, pero sobre todo adaptado al paciente, ¿no? A veces también hablamos mucho de respiración, a ver cómo tiene el suelo pélvico, a ver cómo tiene, ¿no? El tono muscular, la apertura costal, pues cada uno necesitará su respiración. Y después, sobre todo, incidiendo mucho en el cambio entre inspiración y expiración, ¿no? Que sea... Hay una cosa, primero, dos cosas. La gente que te viene a consulta y ves que está con una respiración muy arriba, ¿no? Muy acelerada, ya sabes que es una persona que te viene con el sistema simpático a full. Sí. Y luego, otra cosa, la inmersión. Es impresionante a nivel fisiológico, el reflejo, por ejemplo... La inmersión en agua fría. O en apnea, en agua. Simplemente en agua. La apnea, ¿no? La apnea, por ejemplo, los que practican apnea son capaces, se ha visto, hay estudios de fisiología de esta gente que son brutales. El mero hecho de meterse en el agua y hacer un snorkel o intentar llegar a un punto,
el sistema se adapta de una manera de supervivencia, al fin y al Claro. cabo, que te baja un montón las pulsaciones. Se han visto pulsaciones brutales de que el corazón hace pum, Ya, 10 segundos, pum. ya. Y es una adaptación del cuerpo de Una decir... optimización de la energía Tal brutal. cual, tal cual. Y eso es un hackeo del sistema nervioso y del nervio vago brutal, Total. porque en ese momento el cuerpo dice, para sobrevivir no puedo respirar, no tengo más opción de coger oxígeno porque en esta atmósfera Tengo que no guardar puedo. la energía para salir de aquí. Total. Entonces, Me voy a calmo. resetear, ¿no? Eso es, temperatura del cuerpo también se modifica Ya. y es Sí, muy heavy. los límites son brutales, ¿eh? Sí, y otra proeza que también he leído que los compañeros de FISAC lo mencionaban y sacaron un artículo. Haciendo surf es uno de los deportes donde a nivel fisiológico más estrés hay, porque estás en una situación de peligro constante, ¿no? Ajá. Estás en un medio que no es el tuyo, en el agua, Sí. y olas, tal, no sé qué, muchos estímulos. Es de los deportes en los que tú tienes la frecuencia cardíaca mantenida Más más elevada. alta. Que al final tú te puedes meter en una sesión de surf de 2 horas y has estado a 180 pulsaciones. 2 horas. ¿Quién puede hacer eso en una carrera, por ejemplo? Sí. Nadie. Sí. Y por eso también al final, después de una sesión de surf o de natación también, cuando estás en ese medio, cuando acabas tienes una sensación de paz. De placer, de estás paz. como en otro mundo, ¿no? Pues Ya. la manera de adaptar Esa no el lo cuerpo sabía, ¿eh? Mira que hay maneras de hackear el sistema, ¿no? Y luego, yo siempre lo pienso, el primer día que me metí en un spot de surf donde habían rocas, era una ola así nueva para mí y tal, ese día estaba En alerta, sí, en alerta todos los total, no sé sentidos qué. ahí, a Ahora, con un tope. poco más de experiencia, me meto ahí mismo y voy súper tranquilo, voy surfeando. Y a eso voy de que un factor estresante, según tu Según el experiencia momento, o el claro, momento, no puede lo ser... afrontaste igual ahí que lo estás afrontando ahora. Totalmente. Que si te vuelves a ir al mismo sitio con olas más potentes, Ahí voy a volver. estarás Y a cuando lo lo haya mejor. practicado varias veces, seguramente sea capaz Claro. de mantenerme más tranquilo en ese... Eso es la gestión de la carga, la gestión del estrés, la Total, gestión de yo todo. creo que ahí se entiende bastante, pero Sí, me he sí. desviado. Estabas con la respiración. Bueno, estábamos ahí también, ¿eh? Con la Es respiración. que esto es un tema interminable, Ya, ¿eh? ya, La podríamos respiración, o por ejemplo, mantenerte en cuclillas, activa el nervio vago un montón. O también, y esto nos viene de los chinos, ¿no? Hacer gárgaras. Sí, ¿Vale? Hacer gárgaras y que te provoque un poquito el lagrimeo, ¿no? O estimular un poquito el fondo del paladar también, estimula el nervio vago, ¿no? Yo había escuchado los cantos esos... También el gorgoteo, el canto... ¿no? Que te hace vibrar las cuerdas vocales, que están cerquita del nervio Sí. vago, etc. Ese también estimula el nervio vago. Vamos a hacer un juego. Yo digo una manera de hackear el nervio vago, vale. tú dices otra. A ver quién la dice más friki. Venga. No me quedan muchas. Yo Bueno, sí. con mi hijo aprendo muchísimo y me fijo en él y veo que por las noches el tío empieza a masajearse ahí las orejas, tal, y digo, ¿por qué lo hará? Y el otro día estaba viendo, y al final está muy ligado a la acupuntura, ¿no? Sí, que aquí en las orejas tenemos varios puntos muy sensibles que hackean el nervio vago. Este me lo has quitado. ¡Ah, vamos! Seguro menos. Va, te toca a ti. Buah, me ganas fijo, ¿eh? Cantar, reír, socializar. ¿Vale? ¿Has dicho 3? Ya, pues socializar, que para mí es de los más top, ¿no? No, sí, socializar y hablar un rato, ir a ver a alguien, todo esto tiene una potencia brutal y una de las maneras que tiene de generar esa potencia es por modular el sistema nervioso autónomo. De hecho, ahí le voy a añadir todo lo contrario. Cuando una persona está sola, dicen que las personas mayores cuando están solas es cuando mueren más rápido, ¿no? Y eso es uno de los comprobantes de que estar acompañado, no hace falta que tengas un grupo de amigos de 50 personas, de los tuyos. Sentirte acompañado y tener a alguien, pues sí. Para poder desahogar. La pertenencia, ¿no? Eso viene también muy evolutivo, pertenencia a una tribu, pertenencia a un equipo, ¿no? Sí. Al fin y al cabo somos colaborativos, necesitamos ayudarnos unos a los otros y eso forma parte de nuestra evolución. Ha sido así, si no, no hubiésemos sobrevivido como especie, ¿no? Pues todo eso también, en el fondo, ¿no? Total. Una más, ¿tuya? Que si no... Hay un concepto que me enseñó Aida, mi mujer, de un libro que he leído, de Baños de Bosque. Ajá. La exposición a la naturaleza es un concepto chino, pero
cuando lo entendí muy bien. Y es que la exposición a la naturaleza, pero no irse a la naturaleza por ir, sino sentirla de verdad, es un modulador muy heavy del nervio vago. Esto tiene pinta japonés y Japonés, también, perdón, ¿no? sí, he dicho ¿no? chino, ¿eh? Bueno, que los chinos seguro que también. Ser consciente de cuando estás en el bosque de la sensación que te da, escuchar a los pájaros, tal, parece un poco... Incluso mezclado con el grounding, ¿no? El grounding también, sí, sentir el suelo... Sí. Pero se ha comprobado que es una herramienta muy potente, aunque sea ir a pasear los perros en donde haya un poco de verde tal, pues se ve que sí que es un momento que como te relaja y que te genera unas adaptaciones ahí muy lo buenas. extrapolaría, está muy bien, ¿no? Hacer ejercicio de indoor, pero siempre que se pueda hay que mezclarlo también y así mezclas outdoor en la naturaleza un poquito, ¿no? Total. Otra. No, ya está. Ya está. Bueno, hay muchas. Por ejemplo, venga, distalmente, ¿no? Se ha visto que las extremidades distales, y eso también viene un poco de la medicina tradicional china, lo que está más al lado de la arteria genera más respuesta simpática o modula más el simpático, lo que está más al lado de venas y linfáticos modula más el nervio vago o el parasimpático, ¿no? Entonces también estimular, pues aquí también hay ciertas máquinas que ponen ciertas corrientes o también se pueden poner agujitas en ciertos puntos también de acupuntura, que esto dentro de un par de semanas vendrá Juan Miñano y es un crack en esto, pues eso también modula, ¿no? Hay métodos caseros con acupuntura o máquinas un poco más específicas, ¿no? Que también permiten modularlo. Y sería estimular a nivel distal, extremidades, muñecas y tobillos. Eso también se ha visto que modula bastante el sistema nervioso autónomo. Vale. Pues un poco para concluir o para hacer englobar todo lo que hemos dicho, creo que es importante resaltar la importancia, primero, de los profesionales de la salud, como sois vosotros, de conocer la importancia de este somos sistema. Todos, ¿no? Somos todos, vosotros más. Bueno. Pero tener mucha conciencia y conocer mucho temas de gestión de estrés, porque nos lo encontramos a diario y podemos ayudar mucho a nuestros pacientes a mejorar aspectos que realmente les pueden cambiar la vida. Sí. Entonces, darles pequeñas pautas o pequeños objetivos o lo que dices, derivar o intentar derivar, porque a veces es muy difícil decirle a alguien necesitas un psicólogo, porque es como llamarle que estás loco. Sí. Pero cuando tú realmente eres capaz de hacerle ver que tiene un problema de gestión de estrés o de que tiene muchos factores estresantes en su vida, ahí es cuando él empieza a abrir los ojos y decir, vale, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Y ahí es cuando están dispuestos a lo mejor a ir a otros profesionales. Eso desde un punto de vista de nuestro papel en nuestro día a día con los pacientes para poder mejorar su calidad de vida y su salud. Y luego otro punto, que lo hemos mencionado un poquito al principio, pero me gustaría resaltar, es la importancia de la dosis y de la frecuencia, ¿vale? Que son dos variables claves en el ejercicio dentro de mi mundo, pero en todo. En cualquier cosa. Entonces, buscar, porque sí que hay que buscar una parte adaptativa, ¿no? Ir metiendo pequeños puntos de estresores para que tu cuerpo se sobreentrene, siempre lo lleva a lo mismo, pero que sea capaz luego de soportar más estresores, claro, pero sin pasarse. El estrés te hace más fuerte. Yo veo mucha gente... Pero te puede lesionar también. Total. O te puede inflamar. Sí. Una persona que no está en un buen momento o tiene muchos puntos estresores, se va a una clase de CrossFit o de alta intensidad y eso le genera un estrés tan heavy que tarda en recuperarse una semana. Claro. O no está adaptado para ese ejercicio y tarda en recuperarse. No es entrenado para una ultramaratón y acaba con fiebre y con una inmunosupresión de... Total, o sea que es súper importante ahí la dosis o cuando te llega el cliente te dice hoy estoy tal, dices, vale, hoy no nos conviene machacarnos porque seguramente sea peor el remedio, ¿sabes? Entonces hay que escuchar mucho cuando viene el paciente y decirle hoy esta sesión es tu indicada y saber qué estímulos darle. Igual nosotros en la sala como vosotros pautar un poquito y poder hackear el nervio vago en consulta. Sí. Yo para terminar, si quieres, un tip que le doy a mis pacientes para que entiendan un poco esto, ¿no? Por qué hay que trabajar este sistema nervioso autónomo, ¿no?
Si tienes una olla de agua hirviendo y te tiran dentro, te mueres directamente, ¿no? Pero lo que hace el sistema nervioso autónomo cuando acumula y llena el vaso es calentarse poco a poco, ¿no? Y llega un momento que el agua está tan caliente, al principio estás hasta cómodo, ¿no? Estás calentito, pero llega un momento que el agua se calienta tanto que ya no puedes salir de la olla y te acabas ahí, ¿no? Dentro. Entonces es un efecto acumulativo, es un efecto temporal que va añadiendo capas, capas, capas y cuando te das cuenta, pues ya se ha desequilibrado el sistema y ya es más difícil revertirlo, ¿no? Por eso es importante tocar todos esos pilares que hemos escuchar hablado. y anticiparse un poquito a todo, ¿no? Anticiparse bien. Sí. Eso es. Practicar la medicina 3.0, que ese es un concepto que quiero introducir en un podcast. Cuántas cosas hay para introducir. Demasiado. Os vamos a dejar reventados. Pues concluimos aquí el segundo capítulo de Moving Minds. Venga. Me ha encantado. Molt bé. Venga.